¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe. Se llevaron a cabo, se siguen llevando a cabo, por supuesto, los distintos actos en el marco de la muerte del Papa Francisco. En este lugar, en este escenario, pues se han presentado, por supuesto, diversos personajes, quienes incluso han aprovechado para llevar a cabo su agenda. Esa es la realidad de las cosas. Un Javier Milei ridículo, totalmente ridículo, ya se los decíamos el día de ayer, llegando tarde, luego derramando lágrimas de forma exagerada, un tipo que de verdad tiene un nivel histriónico impresionante, esa es la verdad de las cosas, pero cuya cátedra, ¿no? Ya tendría que ser revisada por un médico psicólogo, un médico psiquiatra, porque sinceramente me parece que se extralimita y ya no solamente con un afán burlesco o cínico, sino perdido completamente en el marasmo de su propio ego y de su propia soberbia. Pero también se aprovechó para que Donald Trump se reuniera con el ucraniano Volodymyr Zelensky, así como para estrechar brevemente la mano a la Unión Europea en medio de los recelos por su jaque arancelario y después de que Rusia llevó a cabo un fuerte ataque a Kiev que obligó a Trump a decir detente Vladimir, claro, en sus redes sociales, por supuesto. No sé qué tanto tenga el valor de decírselo vía telefónica, pero que vino a marcar una pauta en la nueva relación, sobre todo porque Rusia prácticamente ha declarado la victoria en esta guerra. Y Francisco, que siempre fue muy crítico de la guerra, muy crítico de las acciones por parte de de las potencias, ¿no? Ahora ve cómo su funeral es utilizado por estos opilotes, por estos buitres, ¿no? Para tratar de dirimir supuestamente sus diferencias, cuando lo que intentan es imponer sus opiniones. El Papa alertó muchas veces de lo que él denominaba una tercera guerra mundial a trozos, ¿no? Es decir, que poco a poco se iban generando esos conflictos bélicos que iban acabando con la humanidad, de la mano, por supuesto, de los intereses empresariales que iban saqueando totalmente al mundo, ¿no? Y por eso es que este lugar se convirtió en un foro diplomático improvisado, ¿no? Improvisado, teñido, obviamente, de luto. Y no olvidemos que el Papa Francisco siempre abogó por construir puentes, no muros. Además, hay una serie de fotografías del Papa que a mí en lo personal me encantan, en donde sale con una cara adusta, molesto, con Trump, con Milei, ahorita no recuerdo cuál es el tercero, con Macri, ¿no? Y en cambio, cuando está con los niños, sale con una sonrisa de pleno a pleno. Ese era el Papa Francisco, un tipo que para nada respaldaba a este tipo de personajes, que ni en ningún momento respaldaba las atrocidades que están cometiendo en Gaza, ni mucho menos. Y aquí es donde entonces vamos dándole forma también a este comentario, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿qué pasa con esta guerra arancelaria? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con todos los involucrados? Bueno, el 30 de enero, déjeme darle un contexto, el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Apenas 48 horas después, sus ministros ya presionaban para aumentar los aranceles agrícolas. Y no lo hacían por convicción, sino por cálculo político. Hitler quería obtener buenos resultados en las cruciales elecciones que se iban a celebrar poco más de un mes después, el 5 de marzo, y para él unas buenas cifras económicas eran el camino hacia el poder. Una vez obtenida la mayoría absoluta, gobernaría con mano de hierro. El gobierno de Hitler carecía de visión, dirigido por un líder con escasos conocimientos de economía. Él hablaba de la inflación como una cuestión de fuerza de voluntad, prometía estabilidad de precios con la ayuda de su organización paramilitar, la Sturmabteilung, más conocida como las camisas pardas. En realidad apenas entendía el funcionamiento del presupuesto y de las finanzas, y para la elaboración de sus ideas económicas confiaba en Gottfried Feder, economista del partido fanático proteccionista. Feder abogaba por una economía cerrada, autártica,
en la que los trabajadores alemanes produjeron bienes alemanes para consumidores alemanes, y su visión era tan racista como económicamente absurda. Alemania debía desvincularse de un mundo globalizado, y el nacionalsocialismo exigía que ya no fueran esclavos soviéticos, culíes chinos ni negros quienes satisfacieran las necesidades de los trabajadores alemanes. No fue lo que escribió Feder. Los aranceles, según él, liberarían a Alemania. ¿A qué le recuerda? Feder rechazó tanto el capitalismo como el marxismo y su solución era el nacionalismo económico, restricciones a las importaciones, favorecer el mercado interno, porque los alemanes debían protegerse contra la competencia extranjera. ¿Le suena esta frase? Parecía una política favorable a las personas trabajadoras, pero resultó ser el preludio de un caos económico, el preludio de un aumento del desempleo. Y mientras Feder soñaba con la autosuficiencia, otros miembros del gabinete advertían sobre las consecuencias. Incluso está confirmado que el ministro de Asuntos Exteriores, Bob Neurat, hablaba de posibles guerras comerciales y aumentos de precios de hasta el 600%. El exministro Eduard Hamm advertía que Alemania necesitaba de sus mercados de exportación para mantener el empleo industrial. Incluso Hamm explicó que Alemania exportaba muchos más bienes industriales que importaba productos agrícolas, y los aranceles no solo iban a sofocar el comercio, sino que también iban a poner en peligro 3 millones de empleos. Irónicamente, Hitler llegó al poder justo cuando la economía comenzaba a recuperarse del colapso de 1929. La bolsa alemana repuntó tras la noticia de su nombramiento, pero el entusiasmo se desvaneció rápidamente. La incertidumbre sobre el nuevo rumbo provocó estancamiento. Y mientras él demoraba en presentar un plan claro, empresarios y economistas comenzaron a resistirse abiertamente. La Asociación Alemana de la Industria y el Comercio advirtió sobre posibles represalias de los socios comerciales, y las empresas pospusieron inversiones. Se evaporó entonces la confianza en la política económica. Em, los aranceles de Hitler, anunciados un viernes 10 de febrero de 1933, dejaron atónitos a los observadores. The New York Times habló de una auténtica guerra comercial contra los vecinos europeos. Los aranceles sobre productos agrícolas y textiles aumentaron hasta un 500%. Los países escandinavos y los Países Bajos resultaron especialmente afectados. Dinamarca vio colapsar sus exportaciones ganaderas y las reacciones no se hicieron esperar. En pocos días cayeron las cifras de exportación, se cancelaron reuniones con representantes extranjeros, los socios comerciales amenazaron con sanciones, y esa misma noche apareció en el Palacio de Deportes de Berlín, vestido con su camisa parda. Habló de la restauración del honor, ¿a qué le suena? De la autosuficiencia, ¿a quién le recuerda? Y de la resistencia contra, en ese momento, el Tratado de Versalles, que había impuesto a Alemania fuertes reparaciones tras la Primera Guerra Mundial. Ni una sola palabra a la guerra comercial que él mismo había iniciado ese día. Tampoco habló del rearme que había discutido el día anterior con sus consejos de ministros. La guerra comercial con sus vecinos iba a resultar en un presagio de lo que más tarde se presentaría en el mundo, una guerra devastadora para el resto del planeta. La historia se repite, no de la misma forma, primero como tragedia y luego como farsa. Hay una conocida frase que dice eso: conocemos, perdón, la tragedia de los años 30. Bueno, a ver qué tanto realmente aprendimos de ella. Hay que mencionar un punto fundamental en todo esto. En su afán, ¿no?, por debilitar a China, país que Washington observa como su principal enemigo económico y político, Trump ha lanzado una guerra de aranceles para los productos que importa desde esa nación. El portavoz del Ministerio chino declaró que Beijing no está interesado en una lucha, pero no temerá si Estados Unidos continúa con sus amenazas arancelarias. Nunca nos quedaremos con los brazos cruzados para ver cómo se priva al pueblo chino de sus derechos y de sus intereses legítimos. El Ministerio de Comercio del gigante asiático sentenció que los supuestos aranceles recíprocos de Estados Unidos a China son infundados y representan un acoso unilateral. La amenaza de escalada arancelaria agrava su error y expone su naturaleza chantajista, algo que China dice jamás aceptará. Esta misma política de coerción fue utilizada por Washington contra Japón en la década de los 80, durante el gobierno de Ronald Reagan, país al que veía en ese momento como la principal amenaza para mantener su hegemonía económica financiera mundial.
Cuando Reagan asumió el cargo en el 81, Washington comenzó a presionar a Tokio para que abriera su mercado a las compañías estadounidenses y redujera el desequilibrio comercial entre los países. Japón admitió primero algunas medidas como la limitación de los autos que exportaba hacia su principal socio político y económico, pero la campaña contra Japón continuó en el Congreso y en los medios, por miedo a que le arrebatara el poder comercial a Estados Unidos. Esto conlleva a que en 1985, por agresivas presiones de la Casa Blanca, 5 países suscribieran el Acuerdo Plaza, por medio del cual se devaluaba el dólar frente al yen japonés y el marco alemán. Y como era de esperar, eso provocó un aumento de las exportaciones de productos estadounidenses y una reducción de su déficit comercial con la nación nipona y con Europa Occidental. En ese momento le salió a los Estados Unidos. En ese momento, por supuesto, los japoneses hacían cada día más caros y los países rechazaban a lo que había sido una potencia en materia de exportaciones. Hoy, contrario a lo que creen Estados Unidos, la situación es distinta con respecto a China. ¿Por qué? Porque este país no depende de Estados Unidos, como sí lo hacía Japón. No depende para mantener e impulsar sus producciones y comercio internacionales. El gigante asiático cuenta con un poderoso desarrollo científico, industrial, fabril, económico. Son relaciones con más de 180 países en el mundo en donde puede enviar sus mercancías y recibir a la vez disímiles productos, además de una población de 1.417 millones de habitantes con alto poder adquisitivo. Por tanto, no depende de Estados Unidos para su desarrollo como sí lo padecía Japón. Además, cuenta con enorme riqueza en su territorio. Por ejemplo, produce el 90% de las tierras raras del mundo, ¿no? Y en esta guerra comercial lanzada desde Washington, Beijing ha respondido con la suspensión de las exportaciones a minerales críticos, así como también imanes, componentes fundamentales para los productores de automóviles. Trump comienza a flaquear, dicen algunos. A todo mundo nos conviene que Trump comience a flaquear. Dicen que Estados Unidos desea hablar, que la puerta permanece abierta, pero el diálogo debe llevarse a cabo sobre la base del respeto mutuo y la igualdad, dicen los chinos. Contrario a lo que quiere Trump, que quiere imponer y que quiere que China, al igual que Japón en su momento, abra su mercado a los productos norteamericanos. La gran diferencia que tal vez Trump y su séquito no han entendido es que, a diferencia de la Alemania de los años 30 y a diferencia del Japón de los 80, el dragón no le tiene miedo al águila. Pulgares arriba. Si les gustó el comentario, déjenme su punto de vista y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.